Buenas tardes a todos. Hoy tenemos una mesa redonda sobre protocolos de evaluación del bienestar animal en España y tenemos tres intervinientes: el doctor Quintiliano Pérez Bonilla, académico de número y presidente del Comité Científico de Bienestar Animal de la Interprofesional de Porcino de Capablanca, IBAS o IGUAS, Interporc; el profesor Luis Fernando González Lara, catedrático de Producción Animal de la Universidad de Lérida y responsable científico del Protocolo de Bienestar Animal de Ganado Bovino en Carne, PAUS, lo vacuno; y por último el doctor Miguel Ángel Aparicio Tobar, académico de número de la RACB, vicesecretario y responsable científico del Protocolo de Bienestar Animal del Ganado Bovino de Carne, Avis, Interovic. Entonces, yo quisiera, antes de empezar la mesa redonda, es que, por favor, nos ciñéramos a los 15 minutos, a ser posible, para que tengamos luego una buena discusión al final. Entonces, antes de empezar, habida cuenta que hay interferencias, os rogaría que apagaseis los micrófonos para evitar todo tipo de interferencia y mejorar la visibilidad a este sistema telemático de transmisión, y por favor dejen a modo vista del hablante. Y a continuación, pues voy a dar la palabra al excelentísimo señor doctor don Quintiliano Pérez Bonilla. Buenas tardes a todos. En primer lugar, mi agradecimiento al presidente de la Academia, doctor Nadón, por haber tenido la gentileza de permitirme participar en esta mesa redonda junto con mis dos buenos amigos, profesor Luis Fernando González Lara y don Miguel Ángel Aparicio Tobar. Introducción, y antes de abordar directamente el estudio de las características del Protocolo de Bienestar Animal de Interporc, me van a permitir ustedes que haga algunas reflexiones en voz alta con el fin de enmarcar la importancia del bienestar animal en estos momentos. El bienestar animal tiene, en mi opinión, tres facetas claves. Uno, una enorme repercusión social. Segunda, enorme repercusión económica. Y tercero, y también muy importante, una gran repercusión jurídico-penal. ¿Y por qué? ¿Qué hay detrás de toda esta actividad? ¿Qué mueve todo esto? ¿Qué ocurre para que continuamente se estén intentando modificar la legislación vigente en materia de bienestar animal? Indudablemente, estos movimientos se producen por los movimientos, y valga la redundancia, animalistas. Y los movimientos animalistas, cuya definición en la Real Academia de la Lengua es animalista, persona que es partidaria del movimiento de liberación animal, persona que es partidaria del movimiento de liberación animal, son movimientos atractivos para una sociedad urbana que desconoce la forma de cría de los animales en las granjas. Una sociedad muy permeable, donde estos movimientos muy activos y eficaces en la presentación de sus mensajes son capaces indudablemente de calar en esta sociedad. De tal forma que esta sociedad, sin un conocimiento exacto de la producción de animales en las granjas, piensan que en las explotaciones ganaderas se crían los animales de una forma deplorable, como si estuviéramos en plena esclavitud. Y además, la utilización del término explotación ganadera no nos beneficia nada, y de ahora en adelante debemos pensar en cambiar la palabra explotación por la palabra granja, la palabra producción por la palabra cría. Todo lo anterior da lugar a la aparición de conclusiones erróneas, en mi opinión, criterios no ajustados a la realidad científica, que pueden influir en personas públicas, partidos verdes, parlamentarios europeos, comisarios, etcétera, dando lugar a cambios en la legislación sobre el tema del bienestar animal en la granja. Yo indudablemente soy partidario de avanzar en estos cambios, siempre que se cumplan, en mi opinión, 4 criterios fundamentales. Primero, que sean necesarios. Segundo, que obtengan los objetivos de bienestar animal previstos de una forma global. En el momento actual tenemos 4 elementos claves en la legislación veterinaria de bienestar animal a nivel europeo. 1, la castración. 2, el corte de colas. Y 3, el quitar las jaulas en los partos. Imagínense ustedes lo que puede ocurrir dentro de algún tiempo cuando se eliminen las jaulas en los partos y cuando una cerda de 250 kilos sea capaz de tumbarse encima de 25 o 30 lechones y aplastar ¿a cuántos? ¿A un 10%? ¿A un 5%? ¿Es malestar o no es malestar el aplastamiento de esos lechones? Eso es lo que tenemos que considerar. Si estamos pensando en la reproductora, en la madre, y no solamente pensamos en los lechones.
Por otra parte, también otro criterio importante para mí es que los cambios en la legislación de bienestar animal no disminuyan la oferta de alimentos de origen animal necesario para cubrir la demanda creciente de una población mundial que va a pasar en muy poco tiempo, en 30 años, de 7.000 millones de personas a 10.000 millones de personas, lo que supone un aumento en necesidad de alimentos de un 34% aproximadamente. Y por otra parte, los cambios del bienestar animal tampoco deberían influir negativamente en la subida de precios de la carne o de la leche o de los huevos para las capas más desfavorecidas de la población. En consecuencia, considero imprescindible enjuiciar el concepto de bienestar animal de una forma científica y de una forma o de una manera heidiana, bucólico-pastoril. De ahí la necesidad de que sean los expertos, los científicos, los profesionales, lo que sean capaces de asesorar a los políticos, a los partidos verdes y a las ONGs para que sus propuestas sean objetivas, racionales y ajustadas a la necesidad del bienestar animal sin perjudicar el bienestar de las personas. En este sentido, el Congreso Veterinario celebrado en Murcia en el 2019 acuñaba el término bienestar animal señalando que es la ciencia que estudia la forma de vida de los animales con el fin de que los mismos, los animales, tengan cubiertas en todo momento sus necesidades fisiológicas, vivan en un medio ambiente adecuado y confortable, sin dolor ni miedo y sean sacrificados sin sufrimiento. Indudablemente, esta definición es una definición, en mi opinión, netamente veterinaria. Si analizamos con detalle la definición, veremos que eleva el concepto de bienestar animal al nivel de ciencia, pues es suficientemente importante para que el bienestar animal sea tratado con rigor, objetividad, criterio y conocimiento científico. Pero no lo digo yo tampoco. Ya el doctor Donald M. Brown, en una entrevista que se publicó en la revista colombiana Ciencia, en el volumen 24, número 3, Medellín, julio-septiembre del 2011, señalaba, entre otras cosas, respuesta internacional a los desarrollos de la ciencia del bienestar animal. Respuesta internacional a los desarrollos de la ciencia del bienestar animal. Y decía que la evolución científica del bienestar animal se ha desarrollado rápidamente en los últimos 20 años en más de 70 universidades, Europa, Canadá, Australia, etcétera, etcétera. Por tanto, entiendo, por tanto, como decía anteriormente, que es absolutamente imprescindible que sean los profesionales con formación universitaria en fisiología animal, anatomía animal, patología animal, enfermedades infectocontagiosas, alimentación, nutrición, etcétera, los que sean capaces de abordar estos temas con criterios. Y no hay nada más que dos profesiones fundamentalmente, en mi opinión, en este aspecto, la profesión veterinaria y también la profesión agronómica. Y por tanto, el bienestar animal, como otras ramas del saber, matemáticas, traumatología, cirugía torácica, medicina interna, no deberían ser tratados por personas, entidades, sin el conocimiento y asesoramiento técnico adecuado. La definición señala que es la ciencia que estudia la forma de vida de los animales, incluyendo todo tipo de animales intensivos, extensivos, domésticos, salvajes, etc., para que tengan cubiertas en todo momento sus necesidades fisiológicas, proporcionando a los animales agua y alimentos en cantidad y calidad adaptados a sus necesidades fisiológicas según sea su forma de vida, deporte, de caza, de compañía, de producción de alimentos, etc. Y también que vivan en un medio ambiente adecuado y confortable, proporcionando a los animales instalaciones limpias, higiénicas, desinfectadas, desinsectadas, desratizadas, con la temperatura acorde a la edad, ventilación correcta, sin dolor ni miedo, evitado en todo momento causarles cualquier tipo de daño para que no se sientan maltratados y con miedo hacia sus cuidadores y sean sacrificados sin sufrimiento. Pero además hay otros dos elementos importantes, voy muy rápido porque el tiempo apremia, que son complementarios del concepto de bienestar animal y que tenemos que separar claramente. Uno es malestar animal y otro es maltrato animal. Concepto de bienestar animal, que ya lo hemos señalado, y en segundo lugar, el concepto de malestar animal, que es una situación coyuntural, corta en el tiempo y que de forma puntual, accidental y por desconocimiento, se produce en un lugar donde se crían animales. Situación que se resuelve lo más rápidamente posible en cuanto el cuidador conoce el hecho. Por ejemplo, la falta puntual de agua, de bebida, en una instalación de cría de animales que se resuelve de forma urgente.
Y sin embargo, entendemos por maltrato animal una situación permanente e intencionada de hacer daño a los animales. De ahí la necesidad de contar con profesionales que tengan los conocimientos precisos para poder actuar como peritos, puesto tenemos que conocer que el artículo 337 del Código Penal tipifica el maltrato animal como delito. Como delito. De ahí la necesidad de contar con peritos profesionales especializados en esta materia. ¿Especializados en qué? En traumatología, desnutrición, caquesias, intoxicaciones, envenenamientos, enfermedades infecciosas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que va a permitir a la persona que esté acusada del delito que tenga un perito que sea capaz de distinguir claramente si se trata de un malestar o de un maltrato animal. Una vez que hemos analizado el concepto de bienestar animal, vamos a pasar ahora a estudiar el protocolo de bienestar puesto en marcha por la interprofesional del sector porcino para ver si cumple con los requisitos precisos para soportar el sello de bienestar animal certificado. El sello bienestar animal certificado es la marca de certificación que garantiza el control y evaluación del bienestar animal de las granjas, la bioseguridad de las explotaciones, la sanidad animal, el manejo y la trazabilidad de todos los eslabones de la cadena de valor del porcino, desde el nacimiento, gestación, parto, cría, recría, engorde, transporte, carga, descarga, sacrificio y fabricación del producto. Indudablemente, este sello se basa fundamentalmente en el protocolo de bienestar que cumple en principio con las 5 libertades señalada por la Oficina Internacional de Pizotías, de libres de hambre, sed y desnutrición, libres de miedo y angustia, libres de incomodidades físicas y técnicas, libres de dolor, lesiones y enfermedades y libres para expresar las pautas propias del comportamiento. Realizándose las auditorías en todas las áreas de control, que son las siguientes: en alimentación, comprobando la condición corporal, suministro de agua, suministro de pienso; en el área de la limpieza, desinfección, viendo el control de plagas, plan de higiene y bioseguridad de la explotación; los alojamientos, comprobando las auditorías que están en un correcto estado y de dimensiones adecuadas; los alojamientos para las cerdas, los espacios, las dimensiones para los animales, el nivel de iluminación, control, confort térmico, la salud, la sanidad, el comportamiento de los animales, el manejo de las granjas, el control de las granjas y de los animales y el control de los centros de sacrificio desde la carga de los animales en los vehículos de transporte hasta su sacrificio y, por supuesto, también el control de la industria cárnica. En su conjunto, el sello de bienestar animal responde a las siguientes características. Primero, es universal. Puede abarcar todos los operadores españoles, ganaderos e industriales integrados en Interpor a través de sus respectivas organizaciones agrarias y sectoriales. Segundo, nace tras consultar las opiniones de los ganaderos industriales, certificadoras y administración. Tercero, el cumplimiento de las normas legalmente establecidas es obligatorio y prioritario para obtener el sello. Cuarto, está avalado por un comité científico integrado por representantes de las facultades de veterinaria, escuelas de ingenieros agrónomos, Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, Academias de Ciencias Veterinarias. Contamos con el doctor Aparicio y el doctor Raúl Sánchez y un servidor de ustedes. Formado el comité por profesionales de reconocido prestigio y colegios veterinarios. Quinto, están auditados permanentemente como condición imprescindible para la obtención y mantenimiento del sello. El sello es gratuito, solo se paga la auditoría e Interpor no cobra nada por dar el sello a los que lo van a utilizar. Abarca todos los eslabones de la cadena, desde el nacimiento al sacrificio, y cuenta con la opinión de las ONGs que así lo quieren manifestar, como por ejemplo la ONG animalista Equalia, que recientemente ha hecho una propuesta para introducir cámaras en los mataderos, que ha sido aceptada por la interprofesión. En su conjunto responde a las necesidades de los consumidores más exigentes y concienciados en la materia de bienestar animal, garantizando que los productos que se ofrecen a los mismos proceden de animales que han cumplido los más altos estándares en materia de bienestar animal, bioseguridad, sanidad, manejo y trazabilidad. Me he ceñido escrupulosamente al cuarto de hora
Muchas gracias, señor presidente, y a todos ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a ver si puedo poner una presentación que tengo preparada. ¿Ven la presentación? No. ¿Se ve la? ¿Eh? Le estaba presentando, diciendo que a continuación va a hablar el profesor Perdón. Luis Fernando González Lara, catedrático de producción animal de la Universidad de Lérida y responsable científico del protocolo de bienestar animal de ganado bovino de carne, PAUS, por vacuno. O sea que ahora la intervención va a ser enfocada hacia vacuno, vacuno de carne. Tiene la palabra el doctor González. Me gustaría poner una presentación. ¿Se ve la presentación? Buenas tardes. No se ve. ¿Cómo podría ponerla? Compartir pantalla. Abajo, una Vale. pantalla verde. Muy bien. Ahora sí. Perfecto. ¿Se ve bien ahora? Se ve. Bien no, pero se ve. Pues lo siento. A ver. Se ve muy bien. Se ve muy Mayorizar. bien. Al punto. Mayorizar. Ahí, perfecto. Abierta, no hay que abrirla así. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. En principio, agradecer de todo corazón la oportunidad de participar en esta reunión a la Real Academia de Ciencia Veterinaria de España y, sobre todo, también con el detalle de hacerlo con dos buenos amigos desde hace ya muchos años. Tanto el doctor Pérez Bonilla como el doctor Aparicio, que hemos trabajado y hemos hablado muchas horas y hemos colaborado durante muchas horas en estos retos desde hace ya mucho tiempo. Mi presentación va a ser, como ya se ha introducido, relativa y relacionada con el bienestar animal, con el esquema de certificación PAWS, centrado en los protocolos de evaluación de bienestar en toda la cadena de valor de la carne de vacuno. Y sobre todo me gustaría empezar diciendo algo y haciendo hincapié en un hecho que es compartido por las tres ponencias, es que estamos ahí, vamos a hablar de esquemas de certificación que tienen como gran singularidad, en mi opinión, el haber nacido dentro en el marco de los sectores, o sea, es decir, son herramientas y son protocolos elaborados del mismo sector, en las condiciones del sector, sin ningún tipo de exposición externa. O sea, es decir, los mismos sectores han tenido a bien, después de procesos largos, en tres casos y en el del vacuno, evidentemente, de análisis y maduración, pues llegar a poder ofrecer a sus consumidores y a sus compradores pues un esquema de certificación que garantizara y que llevara hacia adelante la buena imagen de la buena práctica a la hora de todo el proceso de producción, ¿no? En el caso del esquema del que yo voy a hablar, a presentar, espero ceñirme al tiempo, estos 15 minutos, pues tiene su origen en una solicitud de la interprofesional del vacuno de carne. Y bueno, el final ha sido pues acabar consiguiendo lo que para nosotros sin duda ha tenido, además de todo un largo proceso de preparación del esquema, pues el gusto y ha tenido el buen colofón de haber conseguido algo que era un reto desde el principio y que honradamente teníamos pues mucho deseo, pero no la garantía de poderlo conseguir, que fuera un esquema acreditable por ENAC, ¿no? Las entidades nacionales de certificación pues son estas estructuras bastante muy rigurosas y complicadas
y bueno, nos ha costado un tiempo, casi un año, pero al final hemos conseguido poder ofrecer, que el sector ofrezca, igual que, pues yo creo que es el mismo espíritu de los otros dos sellos de los que vamos a hablar esta tarde, a sus clientes, a su demanda, pues esquemas de acreditables, y no tanto por ser acreditables, sino porque los esquemas de los que vamos a hablar, que sean acreditables supone que son absolutamente objetivos, o sea, no es una idea y hay mecanismos de control pues para una transparencia, una objetividad, pues a prueba de toda duda, ¿no? Como digo, me han presentado, yo soy catedrático de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Lérida y ahora Facultad de Veterinaria de Lérida, y he sido responsable, he participado también en los otros dos sellos, pero en este en concreto he sido responsable de su elaboración. Y eso es a lo que me voy a referir aquí. El objetivo, cuando se hizo el encargo, la verdad es que hace ya, pues corría el año 18, o sea, nos ha costado bastante tiempo, ha sido un trabajo muy laborioso. Y me implicaba era conseguir pues un sistema, una herramienta que fuera un sistema de evaluación objetivo, repetible y sobre todo practicable, en el sentido de que, pues, que fuera un mecanismo de aplicación, digamos, útil y sencilla, tanto en granja como en los otros escenarios de los que ahora veremos, ¿no? Esto dicho así parece que pues, es una cosa cualquiera, pero después la tendencia natural a la hora de medir pues, condicionamientos como el de bienestar animal es entrar a veces en protocolos y en procesos científicos largos que no son tan fáciles de aplicar en granja, por lo menos de manera repetible y siempre estandarizada, ¿no? En cuanto a la estructura del esquema del PAOS, tiene tres alcances: el de la granja de cebo de vacuno, el de los centros de sacrificio, mataderos, y los centros de las industrias alimentarias, ¿no? Para cada uno de ellos, para alcance, en el reglamento técnico y reglamento general del uso de marca están previstos, y aquí pues se ilustra de manera un poco más determinada lo que ha sido todo el ámbito del esquema de certificación en granja, con un área donde se cuantificaba el bienestar, que ahora veremos detalladamente, pero siempre también hemos tenido, y esto es lo que querría resaltar en los tres ámbitos, tanto en granja como en sacrificio, como en industria agroalimentaria, una parte, el esquema ha llevado siempre una parte de análisis y de control de la trazabilidad, ¿no? Evidentemente, el control de bienestar y la regulación de bienestar, en el caso del sacrificio, pues acaba con la muerte del animal, ¿no? O sea, tiene un ámbito puro de trazabilidad, empieza justo en el final de la vida del animal, ¿no? En cuanto al reglamento técnico de uso de marca indica, como sistema de evaluación tiene los siguientes enfoques, ¿no? En la producción primaria hemos optado, después de valorar y de analizar con detalle qué es lo que podía interesar, pues por un sistema mixto del cual ahora le referiré, con un área de puntuación en el cual se puntuaba la condición de vida de los animales y la condición de bienestar, y después para aspectos y cuestiones, digamos, delicados, especialmente delicados, la exigencia de una serie de requisitos en los cuales debería haber conformidad obligatoria. Entonces, esta combinación de puntuación y ausencia de no conformidades ha sido la herramienta de evaluación empleada en producción primaria, mientras que los centros de procesamiento ha sido solamente una falta de incumplimiento de requisitos. En cuanto a la granja, que es en lo que yo he trabajado más en profundidad y en lo que me gustaría dedicar un poco más de tiempo, la filosofía, la herramienta que hemos llevado, el sistema de trabajo, la metodología de trabajo, ha sido la que aquí les presento esquemáticamente. En un principio, pues hicimos un trabajo de gabinete, haciendo una revisión bibliográfica de toda la información disponible y haciendo primeros turnos. Siempre ha habido, como filosofía general, y yo creo que los tres esquemas, yo lo apuntaba antes, Quintiliano, siempre ha habido un compartimento, siempre ha habido
disponibilidad absoluta para estar en contacto con la realidad española, que es de lo que se trataba, ¿no? Y desde el principio, en nuestro caso, pues siempre ha habido pues, reuniones de grupos de expertos, hasta que por tanto en gabinete puro como en la primera fase de contraste, llegamos a un primer borrador. Este borrador era necesario calibrar para poner ya la parte, sobre todo numérica, en un principio, calibrarlo en campo, calibrándolo de la manera siguiente. En visitas a granjas, en concreto fuimos a 54 granjas elegidas por el sector y en representación de todas las condiciones productivas españolas, y con la visita, la herramienta, los algoritmos que habíamos preparado en el borrador, y la observación y la experiencia de los técnicos responsables de la granja, llegamos a ir calibrando la puntuación y la evaluación que creamos y que asignamos a cada variable, ¿no? Con esta herramienta conseguimos llegar a tener un segundo borrador que volvimos a discutir en gabinete y también en grupos de expertos. Y aquí es importante contar que en estos grupos de expertos, también como se apuntó en el caso anterior, en una manera se han contado con un abanico amplio. Ellos, los grupos animalistas y evidentemente grupos de técnicos de las integradoras y de la misma junta directiva de la interprofesional. Por último, se llegó ya a la formulación del protocolo final, que se realizó un proceso de validación necesario para presentación a su estudio por ENAC, ¿no? En cuanto a biografía, intentaré ser rápido, pues la pincelada de decirle, pues todos sabemos la escasa base científica que tienen muchas de las condiciones del estudio de bienestar animal, son muy contadísimas la referencia bibliográfica de calidad que hay, y además a su vez, y muy rápidamente diré que matiza además una cosa, muy pocas de ellas estudian los factores. Eso parece una cosa trivial, pero no lo es. ¿Por qué? Pues porque casi todos suelen plantear, los investigadores hemos planteado el análisis de variable de una manera no muy articulada en relación con la influencia del análisis de influencia de los factores. ¿Eso qué lleva? Pues a una conclusión tecnológica muy, muy difícil. En paralelo, decir también que sí que hemos encontrado que distintas propuestas de evaluación de bienestar del vacuno, como más o menos yo creo que una mayoría de nosotros conoceremos, que ha habido tanto principalmente en granja como en características del transporte y cosas así, por todos los más conocidos, el Welfare Quality, como uno de ellos, ¿no? Sin embargo, nosotros queríamos tener un modelo que estuviera adaptado a la realidad española y que sirviera como herramienta de, pues eso, de autoanálisis y autocrítica para mejora. O sea, la tenencia, la propiedad de los sellos, que también, como también antes lo ha indicado el doctor Quintiliano, permite muchas ventajas. Para empezar, una flexibilidad, es decir, una cierta adaptación. Si usted es propietario del sello, puede adaptarse muy bien a lo que tenga que adaptarse. Y segundo, pues el precio, el mismo precio, que no es baladí, que está también ligadísimo con la independencia, ¿no? La independencia sectorial, por esto darle todo el ámbito de todo un sector y no siquiera de una parte del sector. La evaluación, retomando la estrategia del sistema de evaluación, volver a indicar que lo que hemos hecho es un sistema mixto de puntuación y cumplimiento de requisitos necesarios mediante la determinación de una serie de indicadores que se han valorado con una serie de variables en las cuales tenían por un lado una puntuación y algunas de ellas conducían a una serie de requisitos en los cuales puede estar conforme y no conforme, todos estos requisitos ligados a situaciones, como digamos, las situaciones más delicadas, pero han sido valoradas todas, las delicadas y las no tan delicadas, ¿no? La estrategia del sistema ha sido esta: ver el estado del animal y ver el riesgo de cambio de este estado. El estado del animal, ¿cómo lo hemos medido? ¿Cómo lo hemos tocado? ¿Cómo lo hemos palpado? Mediante un estudio de su comportamiento, el comportamiento de los animales y del estado sanitario de los animales. ¿Cómo hemos estudiado un análisis holístico de toda la granja en cuanto a posible incidencia del cambio de este estado? O sea, no tiene sentido determinar que un estado está muy bien, tanto cuestión sanitaria como comportamental, si, por ejemplo, el riesgo de cambio de esta situación, pongamos un ejemplo muy tonto, pues está a punto de caerse una cubierta, que es el que pongo siempre, pues es altísimo y es tremendo. O sea, ¿qué vale esa evaluación? Nada.
Entonces, lo que hemos hecho es buscar, pues esto, una determinación del estado. Esta ha sido la estrategia del sistema de evaluación y un análisis del riesgo de cambio de este estado en base a un análisis holístico de los elementos del entorno, de la alimentación y de la gestión. Aquí les indico pues, los 3 bloques que hemos trabajado: el entorno, la producción, a la hora de la cuantificación, ¿no? Con una serie de indicadores y cada indicador con algunas variables distintas. En el ámbito de lo que es de la granja, aquí tienen ustedes estos 2 bloques, el de entorno y de producción, y en el de comportamiento, pues hemos medido con 5 indicadores, incluso generando. Hemos intentado, en el caso del comportamiento, entrar en un ámbito de análisis que fuera relativamente sencillo. Y la filosofía de estudio de comportamiento que hemos abordado, en mi opinión, con una lógica, con éxito, es intentar poner en números y cuantificar, coger lo que es la asociación, la sensación de un buen profesional cuando entra en una granja. Un buen profesional cuando entra en una granja sabe muy bien si aquello está bien, o está regular, o está mal, y su intuición, entre comillas, o el ojo clínico famoso, pues lo que hemos intentado de recoger aquí mediante 15 variables, ¿no? Numéricamente decirles que la puntuación se analiza con 26 indicadores y un total de 105 variables y 54 requisitos, ¿no? Como detalle secundario, pero bueno, de comentarles que los requisitos los hemos agrupado en crítico, graves y leves, según su trascendencia de resolución recogida en el reglamento técnico, ¿no? Tampoco tiene más sentido, ni el motivo de esta charla es profundizar en ello, pero sí decirles que está todo, se ha registrado todo con un registro de propiedad intelectual por parte del propietario del sello. Muy rápidamente, para intentar no pasar demasiado tiempo, pues decir un poquito, remarcar lo que ha sido la estructura de evaluación de los centros de sacrificio, que como decía antes, pues a partir de un momento era ya solamente trazabilidad, y de las industrias agroalimentarias, ¿no? Que bueno, pues estaban bloqueadas en cuanto a ha sido trazabilidad en todas las fases, como es lógico y normal, pues ya estamos hablando de producto final, ¿no? Y bueno, con esto, espero, habiéndome ajustado a los 15 minutos, pues doy las gracias por la atención y vuelvo a repetir mi agradecimiento por poder compartir esta ponencia con ustedes. Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor González, sobre todo por mantenerse en el tiempo que le había indicado. Y a continuación tiene la palabra el excelentísimo señor don Miguel Ángel Aparicio Tobar, que es académico de número de esta Real Academia y responsable científico del protocolo Bienestar Animal de Ganado Ovino de Carne, Avis Interovic. Buenas tardes, señor presidente, señoras y señores académicos, queridos amigos. Un placer y un honor compartir esta sesión con los antecesores en el uso de la palabra y con todos ustedes, especialmente aquellos que han finalizado en tiempo la sesión de la IACIBET con los colegas mexicanos, colombianos y de otros países. Voy a compartir la pantalla. Un momentito. Bien, un momentito que tengo que ajustar esto. Bien, pues como decía, dada el certificado de bienestar animal Interovic, España consta de los protocolos de bienestar animal para corderos, ovejas, lechales y centros de procesamiento. Aunque, dada la limitación de tiempo, nos centraremos en el protocolo para la evaluación del bienestar de los corderos. Bueno, son muchas las personas a las que hay que agradecer la contribución para la elaboración de este documento, en particular al doctor Bello por su valiosa colaboración, a nuestra colega Viviana y a muchos ganaderos de toda España que nos han abierto las puertas de sus ganaderías para poder validar este protocolo. Además, también
quiero citar la participación de muchas cooperativas de ganaderos, de sindicatos agrarios, de entidades de certificación y al comité científico de Interobic, que finalmente aprobó el trabajo que se realizó. A todos ellos mi reconocimiento en este momento. Decía que que realmente, como ha señalado anteriormente el doctor Pérez Bonilla, el tema de bienestar animal es un tema muy controvertido y presente en todas las intervenciones, en todos los foros. Incluso es motivo de cierta confusión respecto a otros conceptos como puede ser el del malestar. Para tratar de aclarar esa situación, organizamos una sesión hace ya 2 años, o 3 quizás, en la Real Academia, con la presencia de la fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, doña Olga García, para hablar sobre el malestar, sobre el maltrato, y yo puse la parte del bienestar. Como decía, para la realización de este protocolo hemos realizado también una exhaustiva búsqueda bibliográfica, que es lo que solemos hacer siempre cuando queremos hacer un trabajo de carácter científico, con las fuentes habituales, y hemos manejado en total 846 referencias bibliográficas. De todas ellas hemos encontrado que hay una serie de documentos, de protocolos que tratan sobre el bienestar animal del ganado ovino en distintos países y elaborados por distintas instituciones públicas y privadas. Desde el año 2003 hasta el año 2020, el primero que hemos encontrado fue el elaborado por TEFRA, el Ministerio de Agricultura del Reino Unido, y he parado la secuencia en esta del Código Buenas Prácticas, que en el fondo es un protocolo de bienestar animal de ganado ovino lanífero en Sudáfrica, porque quiero señalar esta página que dedica un largo capítulo, este protocolo, para la protección de los animales del ganado ovino frente a los depredadores naturales de aquella realidad geográfica, como el caso de los leopardos, los guepardos, las hienas, los cocodrilos y otros tipos de animales que son auténticos depredadores del ganado ovino. Hemos analizado otros protocolos, en total han sido 15 en este periodo. El último, publicado el año pasado, en enero, que es el de la Soil Association Standard, con unas especificaciones sobre bienestar animal de ganado ovino, particularmente de carácter orgánico. En conjunto, estos son los países que tienen sus propios protocolos: Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Reino Unido, Sudáfrica, y con este que presentamos, España. Bien, cuando terminamos de hacer el diseño y lo discutimos con el comité científico de Interobic y con algunos técnicos, hicimos un análisis de la situación de la ganadería ovina en España y encontramos que estas son las comunidades en las que se encuentra más del 80% del censo ovino español: Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón. Y se eligieron granjas de distinta configuración, distinto tamaño y distinto tipo en cada una de estas comunidades, y se visitaron para tratar de validar el documento que habíamos preparado y corregir a la medida de lo posible los defectos que hubiera. Llegamos así a un documento, a un protocolo que consta de 5 grupos de indicadores: instalaciones, alimentación, sanidad, comportamiento y gestión. Porque, como decía anteriormente el doctor González, no hay que contemplar el bienestar animal desde una única perspectiva, es un concepto holístico, y cualquiera de los grupos de indicadores que aquí estamos citando puede tener una influencia determinante en el conjunto del bienestar de los animales. Establecimos 26 indicadores, cada uno de ellos con una serie de variables diferentes, en total 78 variables de carácter numérico, con el objetivo de cuantificar numéricamente de una manera lo más objetiva posible las distintas circunstancias que se podían dar en una granja a la hora de auditar esta situación.
Como digo, la valoración es cuantitativa y se pueden dar 3 circunstancias: que una granja alcance una puntuación inferior a 30. En ese caso, la granja no puede adquirir el certificado de bienestar animal. Necesitaría iniciar otra vez el procedimiento y mejorar, por supuesto, todas las deficiencias que se han señalado en el informe final. Si obtiene entre 30 y 50, puede obtenerlo siempre y cuando que presente un plan de acción y haya una reevaluación de las circunstancias y de las variables que en su momento se consideraron que eran deficientes. Y si obtiene una granja más de 50 puntos, se le puede conceder el compromiso de bienestar, la certificación. Eso sí, presentando un plan de trabajo para subsanar las posibles deficiencias que se hayan podido identificar durante la visita de auditoría. Pero además de esta valoración numérica, que es similar a la que ya ha señalado el doctor Gosables para el ganado vacuno, hay también unas no conformidades de carácter críticas, graves o leves, en función de la gravedad que implique para el bienestar de los animales y de la perentoriedad que necesite su subsanación. Con lo cual, hay un reforzamiento al establecer 2 mecanismos de valoración diferentes. Por un lado, valoración numérica; por otro lado, incumplimiento de variables e indicadores. Los indicadores de los distintos grupos son los que presentamos aquí, que no vamos a entrar en detalle, llevaría mucho más tiempo del necesario. Pues, como ven, en infraestructuras hay un aspecto destacado, que es el de la bioseguridad, por ejemplo, la asistencia de la calidad del ambiente en las naves, como los gases, los suelos, el espacio, que es un tema recurrente siempre en cualquier debate sobre el bienestar de los animales, la alimentación, pues comederos, bebederos, la condición corporal, básico. En sanidad, la asistencia de protocolos y de registros, la calidad, la suciedad, patologías. En comportamiento hemos reducido a 3 variables y hemos tenido en cuenta también la dedicación, como la gestión. Somos conscientes de que una granja puede estar muy bien, pero como no haya un personal, una mano de obra cualificada y que tenga la carga laboral adecuada, puede haber una deficiencia en el resultado final que se traduce en una aminoración del bienestar de los animales. Por entrar en algunos detalles solamente, vamos a ver algunos. Por ejemplo, el de la superficie disponible por animal. Llevó bastante tiempo establecer esta gráfica, esta tabla que ven ustedes, de modo tal que se estableció un rango que va desde 0,25 metros cuadrados para un animal de menos de 15 kilogramos de peso vivo hasta 1,28 para animales de más de 40 kilos, con lo cual con esta tabla cubríamos todas las situaciones posibles que se puedan dar en un cebadero o un centro de tipificación de corderos. Cuando se encuentra una situación en la cual la superficie disponible por animal es inferior a la situación B, entonces es motivo para que se abra una no conformidad que hay que solventar. Bien sea porque en ese momento sea un corral en el que se ha producido la llegada de un camión y no se ha hecho la adecuada distribución, o por otras circunstancias, pero hay que solventarlo inmediatamente. El tema de la temperatura y la humedad es un tema muy debatido, sobre todo cuando nos encontramos con colegas de otros países en los cuales las temperaturas son muy diferentes a las temperaturas de España. No solamente revisamos la bibliografía científica respecto a este punto en concreto, sino además estudiamos la evolución de las temperaturas y humedades que se han registrado en España por parte de la EMET desde el año 1980 hasta el año 2010. Y concluimos que la temperatura óptima para los corderos está comprendida entre los 12 y los 25 grados centígrados. Y la humedad relativa del aire entre los 60 y los 75. Bien, es verdad que hay momentos del año en los cuales en algunas provincias la humedad relativa es del 25% y en algunas
provincias españolas la humedad puede llegar hasta el 85% o incluso más. Aquí ven abajo una fotografía de los sensores de una granja en concreto que tiene los límites mínimos y máximos a partir de los cuales se disparan los sistemas de aireación y de control de la temperatura. La calidad del aire expresada en presencia de gases nocivos, como concretamente el amoníaco, CO2 y el monóxido de carbono, pues es necesario regular para velar por la calidad del aire que respiran y, en conclusión, por el bienestar de los animales. Hemos establecido, aunque no hay ninguna regulación específica para la presencia de estos gases y la cuantificación, hemos establecido un máximo de 18 partes por millón para el caso del amoníaco, de 3.000 partes por millón para el CO2 y 10 partes por millón para el monóxido de carbono. El gas, que es muy raro que se dé, pero en ocasiones nos encontramos con granjas que no tienen conexión a la red eléctrica y tienen que buscar la calefacción y la energía a través de generadores u otros sistemas de combustión. Dentro del campo de la alimentación, pues es importante no solamente los sistemas de alimentación y de proporcionar el agua, sino el estado de higiene. Por ejemplo, vemos en la imagen inferior derecha un bebedero tipo canal perfectamente limpio con el agua transparente. A la izquierda un bebedero tipo cazoleta sucio y en la parte inferior un bebedero tipo canal donde hay una imagen termográfica donde se detecta la presencia de una fermentación o incremento anómalo de la temperatura que puede ser debido a la acumulación de suciedad y en consecuencia a una fermentación que puede ser peligrosa o dañina para los animales. Desde el punto de vista sanitario es muy importante la disposición por parte de las granjas de protocolos de bioseguridad, la pertenencia a una ADS o la disposición de veterinarios, protocolos sanitarios, los registros de baja, la trazabilidad, estar adherido o no al plan de reducción de antibióticos, que en este momento es voluntario, pero será obligatorio en el futuro y se considera que es valioso desde el punto de vista del bienestar. También la presencia de algunos síntomas, flujo nasal, toses, temperaturas. Aquí vemos las imágenes termográficas de los animales dentro de un rango normal, o bien diarreas, como es el caso que manifestamos abajo. El comportamiento también es un tema que es de interés para determinar el grado de bienestar de los animales. Vemos en la imagen superior pues la reacción de los animales frente a la presencia humana, bien positiva de aproximación o negativa de huida o indiferente. O bien otros comportamientos como suena el vídeo. Comportamiento de juego de los animales que bueno, manifiesta un estado satisfactorio, o bien agresiones, como en este caso de la derecha, donde bueno, un cordero trata de eliminar a otro que se quite de ese lugar que parece que es de su preferencia. Estas son las valoraciones de algunas de las granjas visitadas, tan solamente algunas, donde se alcanzan puntuaciones de entre 50. Esta de 56 nos costó bastante trabajo encontrar una de mala calidad. Ciertamente, después de haber visitado bastantes granjas en prácticamente todas las Españas del ovino, hay que reconocer que el nivel es bueno o muy bueno. Y estas son las valoraciones que se han obtenido, se han desglosado de esas valoraciones globales y vemos que hay dos puntos, dos campos en los cuales hay mayor, digamos, homogeneidad, alimentación y gestión. Y hay mayor disparidad, sobre todo en el tema de instalaciones y también en el de sanidad, salvo uno, y en el de comportamiento también. Bien, el protocolo que hemos desarrollado es un protocolo que es eficaz, es factible, es un protocolo robusto, es repetible y es objetivo. Es un protocolo basado en el conocimiento científico y en el conocimiento de la realidad sobre la que se quiere actuar. No existen modelos universales, como hemos visto. Cada país, sobre todo los grandes países ovinos del mundo, tienen sus propios protocolos. No es posible un modelo único
para todos. Café con leche para todos no vale en este sistema. En España, además, tenemos casi 40 razas autóctonas y es necesario conocerlas y ver las condiciones en las que viven. No nos vale una idea general que pueda ser válida para Escocia, Holanda o Italia, sino hay que ver qué está pasando en el campo español. Pues muchas gracias y he dicho. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Y a continuación, pues vamos a intentar dar la palabra a los presentes al objeto de que formulen aquellas cuestiones que consideran oportunas con respecto a la exposición de los tres ponentes. El ponente Quintiliano Pérez Bonilla, dedicado a los protocolos de porcino, el ponente, el profesor González, dedicado a los protocolos de ganado vacuno, y por último, el profesor Aparicio, que ha expuesto perfectamente los protocolos precisamente de producción ovina. ¿Hay alguna persona que quiera intervenir? Abajo hay una figurita que es reacciones, que si ustedes pinchan, pueden, encuentran allí y levantar la mano. Así les veo mucho mejor. Sí. ¿Puedo tomar la palabra, presidente? Sí, doctor Caparrós, sí. Presidente, quiero romper el primero, en romper el hielo para comenzar la discusión y las preguntas. En primer lugar, para el doctor Pérez Bonilla, me ha gustado muchísimo su presentación. Breve, clara, concisa, concreta y con una claridad meridiana que deberían de oír la clase política y algunas personas animalistas. Mientras estaba en el uso de la palabra el doctor Pérez Bonilla, he visto en la parte inferior que uno de los asistentes también decía que había que suprimir la palabra sacrificio. Me gustaría saber con qué palabra habría que utilizar entonces. Con respecto al doctor González, pues también le felicito por su exposición. Se nota que tiene una gran experiencia, una cantidad de variables, y con respecto al doctor Aparicio, pues me ha parecido también interesantísima su intervención. Sé que ahora se está intentando, están en un momento sobre el bienestar animal, no sé si lo tiene polarizado el Ministerio de Agricultura o algún otro ministerio, y que supongo que habrá profesionales, expertos, que emitirán opiniones antes que salga la ley sobre bienestar animal, algo que preocupa a muchísimas personas. Repito mi enhorabuena por la organización, presidente de esta mesa redonda, y a las tres personas que han intervenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. ¿Alguno de los intervinientes quiere contestar al doctor Caparrós? Bueno, yo es que veo, Luis, que eliminar la palabra sacrificio es difícil de buscar una alternativa que sea viable, que responda a la realidad del hecho de el sacrificio tradicional que se hace en el matadero, ¿no? El hecho del sacrificio del animal, ¿no? Lo que dice la norma, sacrificio sin sufrimiento o sacrificio incruento, pero en cualquier caso con los métodos de anestesia previa, etcétera, ¿no? Pero sacrificio, yo no veo, Luis, salvo que a mis compañeros se les ocurra alguna otra palabra alternativa que se pueda eliminar. Y por otra parte, tampoco veo yo ninguna connotación peyorativa o que vaya en contra del bienestar animal porque se utiliza la palabra sacrificio al matadero, ¿no? Yo no lo veo, no lo sé. Doctor Pérez Bonilla, mi pregunta va porque efectivamente había propuesto sustituir la palabra explotación por granja, y también otra palabra sobre las producciones animales. Sí. Sustituirlo por la palabra cría. Y en ese instante ha aparecido de uno de los contertulios un aviso, y dice, también suprimir la palabra sacrificio. Entonces me gustaría que tanto el contertulio que ha propuesto claro, pero esta palabra
aunque veo que el doctor Pérez Bonilla encuentra grandes dificultades para encontrar un sinónimo Claro. a esa palabra de sacrificio. Estoy muy de acuerdo con lo que dice el doctor Pérez Bonilla. Explotación por granja es factible y producción por cría, pues también. Pero sacrificio, pues no lo sé. Yo no se me ocurre ninguna otra palabra. Salvez. Sí, aquí la misma persona que lo propuso propone utilizar transformación o procesado. Hay dos personas que lo proponen. Pero es que el procesado es posterior a la obtención de la canal. O sea, tú procesas una canal, haces el despiece de la canal o transformas la carne en otro producto alimenticio, ¿no? Pero después del sacrificio. El animal llega al matadero, se sacrifica y posteriormente se procesa. Se hace la canal. Pero claro, yo no lo veo, no sé. Lo que está claro, si puedo hablar una más, es que tampoco es una mala propuesta. Otra cosa es que no la encontremos la palabra, pero que no estaría mal encontrarla, porque como usted y yo sabemos, don Quintiliano, esto tiene mucho de imagen y de políticamente correcto y de estética, ¿no? Entonces, el término sacrificio también está tan malignizado como la explotación, y en eso estamos totalmente de acuerdo todos, ¿no? El problema es encontrar la palabra sustitutiva, que yo lo de procesado también tiene yo a lo mejor connotaciones, según mi opinión, bastante no bonitas, por decirlo de alguna manera. Procesar, una cosa también fea en los animalistas, ¿no? No sé. Muy bien. Observo, presidente, perdón por la interrupción, observo que están apareciendo carteles, concretamente de nuestros colegas americanos, utilizando otra terminología en la que entra sistemáticamente como común denominador la palabra faenado o planta empaquetadora, en fin, diferentes, son eufemismos. Está escrito al sacrificio reglamentario, con todos los medios apropiados, pues va a ser difícil de sustituirlo. Muy bien. Don Alejandro Muñoz dice, ¿están publicadas las listas de comprobación de bienestar animal de las que han hablado? ¿Puede contestar algún interviniente? ¿Publicadas qué? Perdón, que no entendía. Si están publicadas. ¿Están publicadas las listas de comprobación de bienestar animal de las que han hablado? Sí, la interprofesional lo tiene. Y las auditorías están ahí. Y las granjas que se auditan y tienen el logo, pues también se saben las que son. Sí. Presidente, hay tres palabras pedidas por parte de Miguel Ángel Higueras, Tomás Rodríguez y Mercedes. Tomás Rodríguez fue el que propuso lo estoy leyendo aquí. Tomás Rodríguez ahora quiere intervenir, sí. Lo tengo en el margen de la derecha en el chat. Perfecto. Don Tomás Rodríguez. Buenas tardes a todos. No, la cámara no funciona, no me da permiso, no sé por qué. No se le ve. A ver si ahora. Aunque sea así. Ahora sí. No sé, me daba problemas el programa, no me dejaba, porque estaban aludiendo a mi palabra del sacrificio y yo sigo pensando que efectivamente la palabra sacrificio, como dice el profesor Quintiliano Bonilla, es la correcta, pero estamos cambiando el lenguaje si no vamos a discutir si somos osamos. O sea que al final tenemos que buscar palabras que nos las compre la sociedad. Sacrificio ahora mismo es una palabra que es tan fea como la explotación, exactamente igual. Y bueno, yo he propuesto esas procesado o transformación porque el procesado da igual que empezar antes o después. O sea, estamos procesando, podemos empezar a tener la carne o el proceso previo al sacrificio. Es el mismo labor de procesado. Entonces, por eso estoy buscando proponer esas palabras, vamos, que es cuestión de abrir un debate y buscar la palabra. Eso no... A ver, hay una propuesta de don Miguel Ángel Higuera. Don Miguel Ángel Higuera. Sí, intento. Hola, ¿se me escucha? Me pasa lo mismo, no puedo encender vídeo porque no es posible, no estoy autorizado a encender vídeo. Ahora sí, ahora ya me dejan encender el vídeo. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. Obviamente lo primero es felicitar a los excelentes ponentes y a la par amigos por la excelente presentación sobre un tema tan importante como es el bienestar animal.
Lo primero, yo me sumo también a la propuesta de Tomás. Efectivamente, y es un tema que hemos tenido y hemos debatido, la palabra sacrificio está definida dentro de toda la ordenación jurídica como es el momento en el sacrificio, la matanza del animal con destino a consumos humano, porque encima también tenemos ese debate con la palabra matanza. Matanza es aquel animal que no va a ir a consumo humano y que incluso nosotros intentamos que se determine el término de eutanasia, pero eso todavía no está recogido. Es decir, cuando tenemos que un animal, pues causarle la muerte en una granja, obviamente respetando el bienestar animal, el término utilizado es matanza. Y tampoco nos gusta porque no suena bien, aunque es la definición. Por eso también he puesto yo en el chat que curiosamente los compañeros de Latinoamérica utilizan esas otras expresiones. En Sudamérica, la planta de faenado, que incluso también es algo que podría ser traído a España, lo de faenar un animal, porque efectivamente es una planta de faenado. Y más todavía bucólicos son los americanos, que es el packing plant, o sea, el packaging, es la planta, la empaquetadora, es la que lo llaman ellos. Pero tampoco lo llaman, como se tendría que decir en inglés, o abattoir o slaughterhouse, eso ya prácticamente está eliminado de la terminología inglesa y van directamente a la planta de empaquetado. Pero tenía una pregunta para los tres amigos y excelentes ponentes, que es sobre todo sobre el tema del etiquetado en bienestar animal. Actualmente estamos trabajando en el grupo de expertos de etiquetado de bienestar animal de la Unión Europea. Estamos trabajando 10 expertos, de los cuales por España estamos 2, Maite Villalba del Ministerio y yo mismo. Llevamos 6 meses trabajando en el protocolo y en el estudio de los diferentes sistemas de bienestar animal. Y parece que todo se va disgregando hacia diferentes opciones y me gustaría saber su opinión. Uno, si el etiquetado de bienestar animal tiene que ser voluntario y obligatorio. Eso es mi primera pregunta para los intervinientes. ¿Qué consideran que tendría que ser el etiquetado de bienestar animal? ¿Obligatorio para todos o voluntario para en función de los operadores? Lo de obligatorio obviamente se convertiría en una pseudolegislación. Y luego sobre el tema de los niveles de etiquetado de bienestar animal. Ya tenemos por ley el de avicultura con diferentes códigos, tenemos otros en los que simplemente se va uno. ¿Cuáles serían los pros y los contras nuevamente de tener un solo nivel, una sola cualificación de bienestar animal o una bienestar animal progresivo? Me gustaría conocer su opinión como expertos. Muchas gracias. Bueno, pues empiezo. El etiquetado voluntario u obligatorio. Hombre, yo entiendo que si hay una legislación de bienestar animal que es de obligado cumplimiento, indudablemente no deberían ir al faenado animales que no cumplan con las normas de bienestar animal. Y ahí están los servicios oficiales, las OCAs y demás servicios veterinarios, que de alguna forma pueden comprobar o no si se está cumpliendo o no la legislación vigente en materia de bienestar animal, con lo cual que sea obligatorio el etiquetado, pues es como si lleváramos en mi opinión, un etiquetado que dijéramos, estamos cumpliendo las normas sanitarias. Todos cumplimos, estamos libres de peste africana, por ejemplo, un cartel así de gordo, en el que dijéramos, estamos libres de enfermedad. Pues si realmente, en mi opinión, se están cumpliendo las normas y no se pueden sacar de las explotaciones animales con algún tipo de enfermedad infectocontagiosa de declaración obligatoria, pues en este caso yo creo que el etiquetado sería voluntario y dentro de los programas o de los protocolos que estamos señalando en este momento. Cada una de las organizaciones ponga en marcha su logo y que efectivamente sea voluntario el que quiera entrar en ese logo. Calificación única. Bueno, pues si el etiquetado es voluntario, no lo veo. Y si es obligatorio, pues entonces habría que analizar, efectivamente, porque si estás poniendo niveles diferentes de 0 al 10 o de 0 al no sé qué, y uno tiene el 6 y el otro el 5 y otro el 4, pues habría que homogeneizar o normalizar la calificación. Eso es mi opinión. ¿Puedo proponer una palabra? Adelante. Pues yo, teniendo en cuenta que nuestra cultura es fundamentalmente latina, macellum es una palabra clásica que utilizaban los romanos para denotar lo que era un matadero. Y macelo es una palabra admitida por la Real Academia
y que significa lo mismo. Por lo tanto, creo que se podría derivar perfectamente lo de macelar. Macelar es llevar un animal al matadero con todo lo que conlleva. Eso es todo. Bien, en relación con la pregunta que ha formulado buen amigo Miguel Ángel Higuera, decir que en el momento actual el etiquetado del bienestar animal tiene que ser forzosamente voluntario, puesto que no hay ninguna norma que lo obligue. Si lo obligara, entonces ya estaríamos hablando de otro concepto y otras condiciones de juego. De hecho, en la estrategia de la Unión Europea sobre Bienestar Animal 2012-2015 se estableció la línea de que dar prioridad a las iniciativas privadas en materia de certificación, en materia de desarrollo de bienestar animal, habida cuenta de la saturación que había por parte de algunos operadores en algunos países europeos sobre el desarrollo legislativo que se estaba dando. De ahí que ¿cómo se está haciendo? Pues a partir de iniciativas oficiales, paraoficiales, privadas. En nuestro caso, en España, son las interprofesionales que han tomado la decisión de ir adelante y asumir el reto de presentar a la sociedad, a ganaderos y a consumidores unos protocolos que garanticen a unos y que den confianza a otros acerca de las condiciones en las que se crían los animales. Por tanto, obligatorio o voluntario, evidentemente estamos en un entorno de certificación voluntaria. Que en el futuro puede ser que al final todo el mercado se obligue a que todo el mundo lo tenga y si no, pues va a tener dificultades para venderlo. Respecto a la propuesta del doctor Vives, me parece muy interesante. Ciertamente hay en otros países, el término faenado, por ejemplo, en Argentina se utiliza mucho y en otros países latinoamericanos, y deberíamos hacer una revisión de la terminología específica porque el idioma español es muy rico y los países hispanoamericanos tienen una gran cantidad de términos que nos sorprendería muchas veces de los matices que se pueden utilizar. Bien, hay mucha gente queriendo hablar. Gracias. Sí, la doctora Isabel Vázquez dice: mis felicitaciones a todos los participantes. Tengo una pregunta. ¿Cuántos protocolos existen en España para valorar el bienestar animal en nuestras granjas? Es decir, las valoraciones que se realizan, ¿pueden ser realizadas con distintos protocolos? Bueno, cada protocolo entiendo yo que tiene su valoración específica porque están auditadas con un conjunto de elementos que intrínsecamente están dentro de lo que es la producción en el caso del porcino, ¿no? El protocolo que yo sepa ahora mismo, porcino, se está trabajando en el ovino, que está, vacuno, aves me parece que también están trabajando, aves, y no sé si pollos y gallinas, pero que yo sepa más, Miguel Ángel, tú lo sabrás. Sí, hay otra especie que se está trabajando en ella. Pero bueno, dejemos que sigan trabajando tranquilamente. Sí, una matización en relación con los términos también, no solamente matadero. Estamos utilizando, y tú has dicho antes que habría que dejar el término de tal como explotación, no sé qué. Bien, es que seguimos utilizando la terminología de los años 60, en la época en la que lo importante era producir porque había que comer. En este momento vivimos en un continente en el que sobra comida. Y entonces esta terminología ya no suena bien. Bueno, cambiemos la terminología, pero sigamos produciendo y sigamos dando de comer a la gente, que es lo que está demandando. Hombre, estoy de acuerdo contigo, porque claro, no es porque sea yo el del porcino, pero si somos el segundo país exportador del mundo, después de Estados Unidos, será porque producimos. Bueno, pues no producimos, criamos. Pero lo importante es seguir siendo el segundo país productor de carne, o sea, exportador del mundo, ¿no? Muy bien. Presidente. Recibo varias propuestas en el chat de Mercedes Cámara que dice cruento. Alejandro Córdoba propone que en lugar de explotación y granja se utilice unidad de producción animal. Osamán
propone que, aunque no lo recoja la Real Academia Española, podría ser proceso de carnización. Y por último, en México, la Ley Federal de Sanidad, en vez de granja, les llama unidades de producción. O sea que tenemos aquí una variedad de propuestas que hay que recogerlas, hay que estudiarlas y, como decía muy bien el doctor Aparicio, quizás hacer una relación de léxico, ¿no? Sobre el bienestar animal. ¿Quieren hablar? Sí, ¿puedo intervenir un momento? Sí. Relaciona, porque antes no he podido entrar. Primero había una pregunta por ahí que pedía, un participante pedía dónde se podían obtener la información sobre estos esquemas, y la respuesta es en las interprofesionales, que son los propietarios. Ellos son los que lo tienen y los que pueden informarle en detalle de todo y como quiera. Primero, en cuanto a la pregunta del buen amigo Miguel Ángel, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que estas son las grandes dudas desde hace ya tiempo, ¿no? Estoy de acuerdo con Aparicio en que la situación actual tal vez sea más adecuada entenderlo como algo voluntario, hoy por hoy. Algo obligatorio, en el fondo, o sea, que tiene que cumplir la ley, exclusivamente la ley, eso ya lo tiene que hacer la administración. Los esquemas, como bien sabe Miguel Ángel, van un poquito más allá de lo que es la misma. Evidentemente tiene que cumplir la ley, pero un pelín más allá. Entonces yo no sé si sería, evidentemente, si lo haces obligatorio, al final lo que tienes que hacer, como bien decías tú mismo, es cambiar otra vez toda la legislación y darle otro torno de vuelta, otra vuelta de tuerca, perdón. Lo que necesitamos, con las ganas que tienen de escribir legislación, como tú bien sabes, ahora mismo, que están enloquecidos. Ya lo que nos faltaba. Y en cuanto a los escalones, aunque que Tirano lo ve y tal, ese gran debate, y que Tirano lo sabe desde el principio, qué distribución va a querer, un escalón más bajo pudiendo hacer más alto sin haber de verdad una argumentación económica por el medio, es en mi opinión, si es voluntario, al estado actual a día de hoy, no sé, dentro de un año, de medio año, de 3 años, pues una vuelta de complicarse la cosa. No sé, no lo sé. Y en cuanto a la palabra, a mí me parece muy importante, cuando hay unidades de producción, pues es que aquí el término que corre en las cabezas de muchas de estas personas, pues es el término, la satanización del término producción, la satanización del término explotación. Entonces es que en el fondo hay que buscar, en mi opinión, términos, el que sea, que no sé cuál sería, pero un término de buena imagen, porque si no estamos perdidos. Bueno, pues es una propuesta de la audiencia que es bueno que ustedes, los tres, pues sometan a estudio para proponer un nuevo léxico, ¿no? Antonio Palomo, yo no sé si quiere intervenir, dice: los sinónimos de sacrificio tienen aún peor connotación, la aplicación de sacrificio humanitario. Bueno. Sacrificio humanitario. Bueno, esto se emplea también en experimentación animal, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, yo creo que la propuesta que hace Emilio Herrera Llenes es interesante, y independientemente de la palabra utilizada, lo que es fundamental es comunicar a la sociedad todos estos trabajos y los esfuerzos que tanto los ganaderos como los veterinarios hacemos para promover el bienestar animal. Yo creo que tiene mucha carga esta lectura, ¿no? Es fundamental. El doctor Alejandro Córdoba quiere intervenir. Alejandro Córdoba. Sí. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Ok. Bueno, pues es que estaba viendo, yo he estado trabajando mucho en bienestar animal y como propuse ya ahí en el chat, nosotros hemos observado que ya los términos van cambiando muchísimo con el tiempo, el paso del tiempo. Entonces, lo que antes decíamos explotación ganadera, pues ahora vamos comúnmente, al menos en México, hablamos de unidad de producción o unidad de producción animal o unidad de producción pecuaria, dependiendo porque luego en una que antes le llamaban finca, le llamaban rancho, le llamaban
alguna otra hacienda, por ejemplo, que en los países del sur siempre siguen hablando así, pero creo que sería interesante que lo tomaran en cuenta para ver si se podría decir unidad de producción animal de vacuno, unidad de producción animal de porcino, o etcétera, etcétera, ¿no? Según como se vaya dando, pero que sea unidad de producción animal. Bueno, esa es una. Y la otra es, creo que, como decía un doctor, que no me acuerdo su nombre, que nos diéramos a la tarea de buscar algún sinónimo de eso de matadero, de faenado, de todas esas cuestiones, porque al menos en México parece ser que somos los únicos que decimos rastro cuando nos referimos al matadero. ¿Sí? Cuando yo estuve estudiando mi doctorado allá en Madrid, yo le decía a mi asesor, voy al rastro. Iba yo por ovocitos, por ovarios para obtener ovocitos. Entonces me dice él, pues solamente los domingos en Madrid se pone el rastro. Entonces, ahí para que vean cómo es el lenguaje que se usa en cada país. Entonces, acá en México decimos rastro y todo el mundo dice que es el matadero, ¿sí? Entonces, creo que deberíamos de unificar un lenguaje dentro de bienestar animal para que nos entendiéramos en todo el mundo. Bueno, y la otra es del etiquetado. Yo creo que sería interesante que todas las escuelas y facultades, empresas, instituciones, etcétera, que tienen que ver con la producción animal, nos demos a la tarea de realmente tomar en cuenta al bienestar animal, porque y que se incluya en la discusión, que se incluya en los programas y planes de estudios, realmente, que ya se está haciendo, de hecho, ya se ha caminado mucho en las escuelas y facultades de veterinaria, para que incluso que se reglamente, que se lleve una propuesta para cómo se puede actuar en un momento dado cuando uno descubre un maltrato animal muy, muy severo, sobre todo que se da en las grandes ciudades o en algunas ciudades conurbadas hacia las mascotas. A veces hay mucho maltrato hacia las mascotas. Eso también entraría dentro de esta discusión que me gustaría que se tomara en cuenta. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hay una pregunta de Javier Saavedra y de felicidades a los ponentes por su claridad y sabiduría, y pregunta, ¿qué protocolos espera que prefieran los comercializadores? ¿Habrá una guerra comercial entre este nuevo sello y los ya existentes? Bueno, indudablemente, si en el mercado aparecen varios sellos o varios logos que pueden aparecer, la gran superficie, que de alguna forma es la que puede comprar un logo u otro, o los ganaderos que pueden comprar un logo u otro, los criterios que deben tener, en mi opinión, es saber cuál es la objetividad fundamental, la transparencia, la claridad y la realidad que soporta el logo, cada cual, ¿no? El logo de Interpor es un logo voluntario, Interpor no cobra nada por ello, y este es un hecho muy importante, no comercializa el logo, no tiene interés económico, de tal forma que el logo es gratuito, solamente se paga la auditoría, ¿no? Es un logo que nace del sector, de profesionales del sector que están día a día en las granjas, que conocen la realidad del sector, que está avalado además por un comité científico de personas que tienen formación en el tema del bienestar animal, y sobre todo que además está avalado por unas auditorías que indudablemente son objetivas y que efectivamente demuestran lo que se está haciendo. Entonces, un ganadero cualquiera tiene X oferta y dice, bueno, pues analízalo, compáralo, prueba, mira a ver cuál es el logo que más te interesa y aquel que te ofrece más garantías para que cuando tú
vendas tus productos a una gran superficie, esa gran superficie te compre ese logo porque entiende que es el logo que responde a la mayor objetividad, claridad, transparencia y seguridad del producto que está vendiendo. Es lo que yo puedo opinar al respecto. Bien. ¿Puedo opinar yo? Sí. Doctor González. Me parece una gran pregunta y me parece que nosotros hemos hecho nuestro trabajo, es decir, hacer un esquema de la máxima calidad con el máximo rigor, aplicable, objetivo, repetible y con muchísimas más virtudes que no es siempre garantizable. Y no solamente nos hemos quedado ahí, sino que hemos querido dar un paso más allá y nos hemos puesto como meta una meta que, como he dicho antes en mi presentación, cuando la pusimos no estábamos muy seguros. Yo creo que ese espíritu de los 3 esquemas, conseguirlo, que fuera acreditable. ¿Por qué? Pues porque, bueno, después la distribución verá, o el ganadero verá, pero nosotros buscamos, además de la calidad y el rigor científico, técnico y la aplicabilidad a las condiciones españolas, en nuestro caso, las condiciones estándar de producción española, pues que tuviera pues todo el rigor de ser acreditable, porque eso no es solamente llevar un sellito que ponga con la bandera de España en ACT, sino es que las personas, las mismas entidades certificadoras tienen que estar controladas. O sea, es un nivel de control y de seriedad y de rigor muy por encima de otros que tal vez no hayan conseguido. Entonces, que la distribución o el consumidor o el ganadero o quien sea opte por una oferta u otra, pues esto es un mercado libre, cada cual deberá hacer el análisis y evidentemente lo que se le está ofreciendo en los 3 casos yo creo que es un producto de muchísimo nivel. Después también en los partidos de fútbol, de tenis y de todo, juegas tú, juegan los de enfrente, juegan todo el entorno. ¿Y cómo acabará la cosa? Pues es difícil de pronosticar. Evidentemente tiene grandes virtudes, como además de ser propio, ser gratuito. O sea, decir, no hay dependencia ni económica ni conceptuales de intereses que no sean del mismo sector en su conjunto. No digo de parte del sector, sino de todo el sector. Eso, en mi opinión, tiene unos niveles de fuerza y de solidez como para poder tener muchas posibilidades de competir y competir en igualdad y en calidad, y a lo mejor se gana o se pierde, eso ya lo dirá la historia. Nosotros acabamos, como todos sabéis, de salir hace muy poco tiempo. Ese es un problema que hemos tenido, que a lo mejor hemos salido demasiado tarde, pero bueno, ya veremos, ya veremos. Muy bien, gracias por la aclaración. Hay una pregunta que me parece que es importante. Dice, Javier Saavedra, ¿qué protocolos espera que prefieran? No, se refiere, perdón. David Díez, la evaluación de los niveles de cortisol, sobre todo en porcino, ¿podrían ser considerados como significantes? Quintiliano, ¿podrías contestar? Repite, por favor, que no te he escuchado bien. No me he escuchado bien. Dice, la evaluación de los niveles de cortisol, sobre todo en porcino, ¿podrían ser considerados como significantes? Lo pregunta David Díez. Quintiliano, abre el micrófono. Sí, están contemplados en el protocolo. Vale, estupendo. Muy bien. Mercedes Cámara quería intervenir, si es posible, sobre el elemento de comunicación. Creo que esto es un hecho importante. Tiene la palabra. Muy buenas tardes y mis felicitaciones más sinceras a los 3 ponentes. Creo que está absolutamente claro que la naturaleza y la calidad técnica y científica de los protocolos es incuestionable. Tiene una ventaja también añadida que consideramos como un valor, desde luego, muy importante, y es que ha nacido por y para el sector. Eso ya lo habéis dicho bastante algunos y no voy a repetirme, pero yo creo que aquí el elemento de comunicación es clave. El elemento de comunicación nos serviría también para, con el tiempo y con mucha sabiduría y mucha suerte, atajar también los problemas que estamos comentando de los términos denostados, los términos que apartan a ciertos consumidores y grupos sociales de la actividad de la producción de ganado y de la carne. Pero yo en este caso me quiero referir, y creo que también daría respuesta a los problemas de con qué protocolos se van a quedar
los consumidores, con qué protocolo se va a quedar la distribución comercial. Yo creo que para el tirón de venta, en términos de adhesión por parte de los ganaderos, de la industria y de todo el sector, y su reflejo de aceptación en la distribución y en el resto de la sociedad, la comunicación jugará un papel muy clave. Tenemos que ser muy conscientes de que necesitamos un único elemento que es la comunicación, pero en dos vías de actuación. Una comunicación interna para que el sector para el que se han hecho estos protocolos y estos sistemas pueda ser verdaderamente conocedor y consciente del valor añadido que aportarían a sus producciones y del valor añadido que aportarían también a la mejora de la imagen de la actividad ganadero-cárnica, y desde luego también la comunicación externa. Entonces yo creo que aquí todos tenemos una parte de responsabilidad importante que cumplir. Creo que empezando desde las mismas interprofesionales, que son las que han impulsado y llevado a buen puerto el trabajo de los protocolos, y desde luego todas las organizaciones y asociaciones que la conformamos. Entonces yo creo que eso es muy importante, porque de eso dependerá el éxito del muy buen trabajo realizado. Y nada, muchas gracias otra vez. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que no necesita una respuesta. Salvio Jiménez quería hablar sobre el término carnización. Y no sé si se me escucha, porque... Sí, se te escucha. Pues, carnización es el proceso de transformación, el oreo de la carne. Es la transformación del músculo en carne. Entonces, carnización no es eso. A mí me parece muy bien el término sacrificio, pero es que yo soy veterinario y claro, lo entiendo muy bien. Y eso es una cosa que se entiende y además es muy aséptico. Y además y la gente tiene que entender que es por lo que ellos se alimentan. Y gracias a muchos sacrificios de aves, de porcino, de vacuno y de ovino, se ha conseguido que la alimentación tenga unos precios razonables para la humanidad. Nada más. Muchas gracias. Muy bien. Vale. El señor Ciria quiere intervenir. Señor Ciria quiere intervenir. Bueno, si no está presente, el doctor Carmelo García Romero. Bueno, pues no sé. Buenas tardes. Bueno, y felicitar a los ponentes. Yo solamente quería hacer algunas aportaciones, ¿no? Por si pueden servir, ¿no? Dentro de lo que es en el campo de la producción ecológica europea, que saben que está reglamentada últimamente por el reglamento 848 y luego 2 de ejecución que tenemos en el 2019 y 20, y en donde el bienestar animal es una parte importante. Sí he podido ver en algunas de las intervenciones, por ejemplo, en indicadores en donde estos reglamentos de producción ecológica, que tienen cierta evidencia científica desde el punto de vista etológico, son más exigentes, por ejemplo, en espacios mínimos por animal, en alimentación y en otras cuestiones que he podido ver. Pero bueno, son reglamentos específicos, se debe ese reglamento y bueno, es normal, ¿no? Otra cuestión que tiene que tratar es que nosotros los logos son obligatorios. Desde el punto de vista comunitario, son producciones que tienen que estar certificadas por organismos públicos o privados de control, homologados por las administraciones públicas, y luego son obligatorios lo que es europeo, nacional y territorial de comunidad autónoma. Y luego, por aportar también en relación con las terminologías, voy a empezar por el final. Nosotros el término sacrificio está recogido y que yo sepa, llevo muchísimos años dentro administrativamente de lo que son las producciones ecológicas y no se ha planteado el término de sacrificio. Yo estoy de acuerdo también desde el punto de vista veterinario con lo que ha dicho Quintiliano, que no podemos sustituir ciertas cuestiones como faenado, que enmascararlo con sacrificio, ¿no? Es lo que es. Quizá va a ser difícil sustituir el término. Lo que sí hemos sustituido, y está desde el punto de vista de los reglamentos, es decir, nosotros no hablamos desde el punto de vista administrativo de explotaciones, hablamos más bien de granjas ecológicas, y hay otras terminologías que se están aplicando que van bien. Por ejemplo, operador ecológico ganadero es una terminología que se está utilizando. Otra, por ejemplo, unidad de cría ecológica, ovina, bovina o porcina o avícola. Se habla también de ciclo de cría, pero el término de explotación es un término que generalmente no se utiliza porque realmente en el sistema ecológico, de tal forma que está reglamentado, únicamente no se explota a los animales, no se va por la cantidad, ¿no? Habría que tener presente el concepto de calidad, que por cierto también ha salido aquí.
el concepto de medioambiental, que es muy importante, el concepto de salud pública y esperanza de vida, que es muy importante, que está reglamentado, concretamente que lo digo, ¿no? Entonces es un término que no utilizamos el de granja. Y luego, finalmente, efectivamente, quizá haya términos, desde el punto de vista convencional, y bueno, y quizá también en el ecológico, pues que habría que modernizar, ¿no? Llevamos con terminologías muy antiguas. Hay un término que se empieza a utilizar, por ejemplo, en el ecológico, que es el término zootécnico, ¿no? Que por cierto se ha desechado y es un término mucho más amplio desde mi punto de vista, que a veces cuando aplicamos desde el punto de vista ganadero, y lo que tiene difícil cambio, sinceramente lo digo, no lo veo, es el término de sacrificio, porque todas las terminologías que hoy aquí no encaja y las cosas son como son, ¿no? Ese es el término. Pero sí, desde el punto de vista de los sistemas de producción, sí el término de explotación es un término que en general suena mal y que deberíamos hacer un esfuerzo por sustituirlo por otros términos que nos indiquen más bien una gestión integral de lo que es el ciclo de cría de la producción ganadera. Y nada más felicitar por el esfuerzo, que es un papel importante en los sistemas de producción, tanto convencionales como ecológicos, la pata del bienestar, ¿no? Por lo que modula. Así que, bueno, mi felicitación a los ponentes y sigamos trabajando desde el punto de vista veterinario, ¿no? Que son los que tenemos la sartén por el mango desde el punto de vista terminológico. Y nada más. Yo sí quiero decir es que este es un debate que sale habitualmente también en debates y foros aunque lo hemos sustituido mucho más, de producciones ecológicas, pero realmente cuando uno ve la normativa vigente europea, siguen apareciendo muchas veces los términos de explotación, los términos de sacrificio, mataderos, etcétera, etcétera. Es decir, que esto es una cuestión que llevará años en cambiarlo desde el punto de vista administrativo. Pues muchas gracias, señor presidente, por haberme dado la palabra y buenas tardes. Muy bien. Hay otra pregunta de don David Giles. ¿Qué opinan de que haya varios sellos en los productos? Por ejemplo, en el caso de ibérico, uno de raza autóctona, otro de bienestar animal y otro de la norma de calidad. ¿Creen ustedes que poner demasiados sellos puede confundir al consumidor? Y continúa, ¿existe un baremo donde consultar estos valores mínimos y máximos de cortisol, así como el número representativo de animales sobre los que se realiza dicha evaluación de cara al bienestar? Imagino que pueden contestar un par de intervinientes, ¿no? La información la se puede dirigir a la interprofesión y se le facilitará con toda tranquilidad. Y luego, bueno, en cuanto al tema de los distintos logos, si yo tengo un cerdo ibérico que es puro, pues tendrá que tener el logo de puro. Y si está cruzado, pues tendrá el del cruzado. Y si pertenece a la interprofesional del ibérico dentro del logo de bienestar animal, pues también. O sea que cada logo, lo que a mí me confundiría al consumidor es que un mismo animal o una misma carne tuviese dos logos distintos de bienestar animal. Entonces sí que no habría un verdadero problema, ¿no? Pero cuando haya diferentes logos por diferentes actuaciones o que respondan a diferentes temas, pues yo no lo veo mal. Muy bien. Muy bien. Tiene levantada la mano Ana María Gutiérrez y Tomás Rodríguez. Muy buenas tardes a todas y a todos. Soy Ana Gutiérrez de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia. En primer lugar, felicitar a todos los ponentes y a todas las personas que están detrás trabajando en la iniciativa, puesto que es muy de agradecer que estemos todos unidos y encima desde la interprofesional por esta lucha que entre todos y todas tendremos que ir mejorando y esperemos que el bienestar animal sea realmente uno de los grandes hitos que tengamos en los próximos años en todas las ganaderías. Tuve la ocasión de participar en el curso de auditorías que se hizo sobre este tema aquí en Murcia y una de las cosas que trasladamos varios compañeros y compañeras a los ponentes durante este curso fue lo que estaba comentando también mi compañero David Díez sobre la objetividad de las mediciones del bienestar animal. La objetividad en el sentido de dos puntos. El primero, la formación de las personas que van a hacer las auditorías,
puesto que si tenemos un sello estupendísimo, muy bien hecho, o varios sellos, pero las personas que van a hacer las auditorías no tienen la formación correcta, no vamos a alcanzar el resultado tan preciso que queremos, ni tan bueno. Y el segundo, la objetividad en el sentido de si parte de los indicadores que estamos viendo sobre la parte de las granjas se basa en la presencia o no de síntomas clínicos de los animales, entre otras cuestiones, puede que procesos incipientes o procesos subclínicos pasen totalmente desapercibidos. Por lo tanto, en ese terreno, la determinación de ciertos marcadores o biomarcadores puede tener un papel bastante importante. Teniendo en cuenta además que el certificado, si no recuerdo mal, era anual, que había que hacer una pequeña revisión anualmente. Por lo tanto, puede dar tiempo suficiente para poder hacer todas las determinaciones que se vean necesarias. Y otra cuestión que lo siento mucho, pero tengo que decir, como mujer y veterinaria necesito más representación femenina. No solo por el hecho de los ponentes, que me parecen los ponentes de muchísimo nivel, pero creo que hay muchas veterinarias también trabajando en este tema que podían estar, y no sé si están ni siquiera en el comité científico de expertos, porque no he conseguido encontrar el listado de todos estos expertos y expertas. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Muchísimas gracias. ¿Algún interviniente quiere contestar? Ana María Gutiérrez Montes. Sí. Miguel Ángel. Sí. Respecto a lo último, sí, hay mujeres en los comités científicos. Ciertamente no están hechos públicos porque son documentos internos de la interprofesional. Segundo, respecto al tema de la utilización de biomarcadores, hay que diferenciar dos cuestiones. Una es una auditoría para determinar el grado de bienestar animal de una granja en un momento determinado, y otra es el estado sanitario de los animales. De eso se tiene que ocupar el veterinario de granja, que es el que tiene que estar haciendo el seguimiento. De hecho, en el caso, por ejemplo, del ovino, se valora el grado de integración del veterinario con la granja, la frecuencia en la que está trabajando, si es o no de la propia granja o tiene un servicio contratado, la frecuencia semanal, mensual, etc. Es decir, pero el seguimiento sanitario le corresponde al veterinario de la granja, no a una certificación de bienestar animal. Con lo cual, lo que hacemos en la certificación es decir, en este momento es como hacer una radiografía. Esto es así. Que al día siguiente puede haber un terremoto y se ha caído la instalación, puede. Pero en el momento en que se hace la auditoría, eso responde a lo que se refleja. Respecto a la primera cuestión que decía de la formación de los auditores, evidentemente no puede ir nadie que no tenga una formación específica sobre lo que va a hacer. Tiene que haberse estudiado y tiene que haber seguido un curso, evidentemente. Gracias. Muy bien. Hay gente... Muchas gracias. Hay mucha gente. Bueno, está el doctor Brufau, quiere intervenir. Joaquín Brufau. Tomás Rodríguez estaba antes. Sí, es que le he llamado, pero no ha contestado. Luego le llamo a Tomás Rodríguez. Joaquín Brufau. Muy buenas tardes. Primero, felicidades por esta organización tan estupenda, en donde participan tantas personas sobre temas tan interesantes. Yo simplemente me adheriría un poco a lo que ha comentado Mercedes Cámara en el sentido de la comunicación. Yo creo que en general todo lo que estamos haciendo o que estamos haciendo todos está muy bien, pero comunicamos relativamente de forma muy lejana. Lo importante sería que esta aula que hoy tenemos delante estuviera enfrente, digamos, de consumidores, se dieran cuenta de la profundidad de lo que estamos hablando. Y luego el mensaje sería que hay 3 Fs en Europa. From the farm, F de from, farm, y tenedor o fork. Y oye, estamos hablando, y farm es granja. Yo no sé por qué tenemos tanto miedo de hablar de granja. Granja es una palabra internacional, podemos acumular en todos los idiomas la palabra granja. Y estoy muy de acuerdo también con el señor mexicano que ha hablado de rastro. Cuando estás en México o estás en Madrid existe el rastro. Entonces, todo eso debemos de ampliarlo y hacerlo fácil para el consumidor. Cuanto más cercanos estemos al consumidor, podremos dar a entender que lo que estamos haciendo con las agencias de
y todo lo que está haciendo las interprofesionales va a tener fruto. Muy bien. Gracias. Tomás Rodríguez. Hola, ahora sí. Es que antes estaba hablando y se me ha cortado, la palabra y luego Vale. doctor Nadón, no he visto su aviso. A ver, voy a pasar el tiempo desde que empezó a hablar, voy a decir varias cosas. Primero, Ana María, completando la respuesta de Miguel Ángel. Los auditores tienen que estar formados en dos cosas. El bienestar animal, por una parte, que es fundamental que tengan una experiencia y sepan de qué están hablando, pero también tienen que estar formados en procesos de auditoría. Tienen que estar auditados por ENAC, en nuestro caso. O sea, no vale que uno llega y sepa mucho de bienestar animal, pero luego no sepa transmitirlo y sepa tomar los datos. Eso respecto al certificado de bienestar animal de Interovic. Sobre la palabra que se ha abierto el debate aquí, que no pretendía yo abrir el debate con la palabra de sacrificio, eliminar la palabra de sacrificio. Si es que yo estoy de acuerdo con todos ustedes, es una palabra que no hay que eliminar, pero desgraciadamente, aunque yo piense que no hay que eliminarla, la sociedad tiene por detrás una generación muy activa en redes sociales, muy activa en cambios de actitud de consumo, y a ellos esa palabra desgraciadamente le molesta. Con lo cual son nuestros consumidores, son nuestro público objetivo, y enlazo con lo que ha comentado Mercedes Cámara, tenemos que comunicar, y una forma de comunicar es tan tonta como cambiar las palabras, que de hecho estamos cambiando el lenguaje constantemente. O no esté publicado en el Boletín Oficial de Europa o el Boletín Oficial de Estado, el lenguaje va evolucionando poco a poco, y esta es una palabra que nos están exigiendo el consumidor que la cambiemos. Y por último, respecto a la comunicación que Mercedes Cámara, comentaros que tiene mucha razón, y de hecho Provacuro e Interovic estamos trabajando en un proyecto conjunto pues para hacer una campaña de promoción bastante importante para hacer llegar a la sociedad el valor de estos dos certificados de bienestar animal, que en el caso del vacuno y el ovino son muy similares por el tipo de reacción y por la filosofía de trabajo, y nuestro objetivo es hacer una campaña de promoción para llegar a gran parte de la sociedad. Y por último, quería entrar a incluir otro punto de comentario, que es sobre una publicación en el BOE hace relativamente pocos días, que es sobre el Centro Nacional de Referencia en Bienestar Animal. Ahora, aquí que estamos en la academia, a ver si me pueden decir cuántos centros había en España que podían participar y optar a formar parte de este Centro Nacional de Referencia. Muchas gracias. Muy bien, es una intervención muy pertinente de Tomás Rodríguez, pero finaliza con una pregunta que yo no puedo contestar, ¿no? Posiblemente algún interviniente puede contestar. Miguel Ángel Aparicio. Bueno, mejor me callo la respuesta, porque esa convocatoria, en mi opinión, tiene bicho. No digo más. Y ya que tengo la palabra, si retomo el tema. Perdón, si la pregunta la hago a propósito, sabiendo que tiene bicho, la pregunta es si hay alternativas al bicho. Si es que esa es la pregunta. Todos sabemos que tiene bicho, pero ¿hay alternativas al bicho? Ah, sí. Sí. Yo no te veo. Sí hay. Sí hay, pero bueno, no voy a entrar en esa discusión ahora. Sí quería mostrarles la portada de este libro, no sé si se ve bien. Sí, exterior de los animales, sí. No, de las máquinas animales. De las máquinas animales. De las máquinas animales. Hoy bueno, y está editado 1933. Hoy ningún editor se atrevería a poner este libro en la calle con este título, Exterior de las máquinas animales. Por lo cual, a lo mejor ha llegado el momento de decir, evidentemente la sociedad cambia la cultura urbana, cambia la cultura ganadera, y a lo mejor es el momento de plantearnos un cambio de paradigma en la terminología que estamos utilizando, acorde con la tendencia de la sociedad. Y por eso decía yo antes que a lo mejor era conveniente hacer una revisión de la terminología que se está empleando en los países latinoamericanos, porque allí podemos encontrar las fuentes que fueron para allá en su momento, y podemos enriquecer nuevamente el lenguaje y encontrar soluciones. Ya el doctor Vives dio antes una pista. A lo mejor hay que volver al pasado para colocarnos nuevamente en el futuro. Nada más. Hay gente que está pidiendo la palabra, como la doctora Gil. Sí. Jesús Ciria, le he llamado. Jesús Ciria, ¿está presente?
Estoy presente. Pues si no está presente, Pilar Gil Adrados. Tiene la palabra. Jesús está diciendo Sí, gracias, pero está Jesús presente, dice que pues. sí está presente. Estoy presente. Ah, vale. ¿Se me oye Vale. o no? Ahora sí. Vale, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, felicitar a la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España por esta iniciativa y felicitar a los tres fenómenos y amigos que nos han hablado. A mí de todo esto lo que me preocupa fundamentalmente la repercusión y la respuesta de la gran distribución. Ya se ha comentado algo, pero ¿ha habido dentro de la gran distribución alguna reacción, algún afán por utilizar utilizar carne con el logo? ¿Ha habido algún rechazo? ¿Ha habido algún comentario? ¿Qué ha ocurrido con la gran distribución? Eso ya, gracias. Contesto. Por parte de Interpor se ha hecho ofertas a algunas grandes superficies y efectivamente algunas grandes superficies están en disposición de adoptar el logo de la interprofesional del porcino. Y en este tema yo quería comentar también un poco lo que decía antes Mercedes Cámara. Yo creo que aquí hay dos planos. Un plano. A la gran superficie le llegan varios logos, porque el consumidor indudablemente va a comprar a la gran superficie. Y es la gran superficie la que le va a ofrecer un producto con un logo o con otro logo. Yo no entiendo que el consumidor, se habla siempre del consumidor, pero ¿quién es el consumidor? El consumidor, si no se organiza a través de asociaciones de consumidores o va a comprar a una gran superficie, indudablemente es la gran superficie la que puede decidir este logo o este otro logo, que es el que ofrece al consumidor final, ¿no? Entonces, tendrán que ser las interprofesiones las que sean capaces de ofrecer a la gran superficie un producto que pueda comparar uno con otro y esa gran superficie ofrecer al consumidor, al cliente, al que le va a comprar, el logo que más le interese, ¿eh? Eso yo creo que en ese sentido es así. O sea, que la campaña de publicidad, indudablemente la interprofesión la tiene que hacer hacia la distribución, fundamentalmente, y convencer a la distribuidora, a la gran superficie, lo que considere oportuno. Otra cosa distinta es la actuación de las organizaciones animalistas y de otra serie de grupos de presión o de partidos verdes o de, yo qué sé, parlamentarios que intenten, que quieran cambiar la legislación continuamente. Y eso es lo que tenemos que analizar, que es importante. Hoy nos encontramos en una situación, pero dentro de un tiempo esa legislación cambiará. Y lo que tenemos que intentar ver es si es razonable, si es necesario, si es objetivo, si es científicamente, si responde a una realidad científica, los cambios que se quieren incorporar o no en la legislación vigente. Y ahí es donde yo apelaba anteriormente al papel de los científicos y al papel de los profesionales para que intenten convencer a esos grupos animalistas de que presenten situaciones objetivas y que respondan a la realidad del bienestar animal en cada caso. Es lo que quiero señalar al respecto. Una conclusión aceptable. Y damos la última palabra porque ya son las 8 menos 10. Ha habido más intervenciones, bueno, más preguntas que el tiempo que ha durado las intervenciones. Tiene la palabra la doctora Pilar Gil Adrados. Muchas gracias, presidente. Brevemente, porque ya veo la premura de tiempo, en primer lugar, le quiero dar las gracias a la Academia por dedicar esta sesión a este tema tan oportuno y tan interesante de actualidad y que además tiene una gran proyección y alcance. Y, por supuesto, dar las gracias a los tres ponentes y queridos amigos. Parte de su trabajo ya lo conocía, pero la verdad que ha sido prolijo en detalles y todavía me parece más interesante el concepto que ya tenía del trabajo y de ellos. Un poco siguiendo lo que apuntaban tanto la doctora Cámara como el doctor Buchbau, del punto de vista de la certificación o de la información que se le puede dar al consumidor. Yo entiendo que esta certificación
que está, por supuesto, avalada científicamente, y no todas las certificaciones está ligada a la calidad diferenciada. Una calidad diferenciada, conocemos muchos regímenes de calidad diferenciada que tienen grandes problemas para que la sociedad, el ciudadano, el consumidor consiga entender qué es lo que la certificación y el etiquetado finalmente le procura y le ofrece. Y en ese sentido, incluso las denominaciones de origen que tienen mucha ya tradición y solvencia, hacen grandes campañas de publicidad y de información. Y en este punto creo que sería también bueno recabar el apoyo institucional que daría base a esta publicidad, de esta certificación, para que el consumidor lo entendiera y, por supuesto, que los ganaderos, además, se sumaran a estas certificaciones. Y por último, creo que no lo ha dicho nadie, porque ha habido tantas sugerencias y tantos eufemismos, pero sobre las explotaciones, ¿por qué no podemos utilizar el término ganadería? La ganadería, todo el mundo entiende lo que es, los que estamos dedicados a la producción, a la veterinaria, como el ciudadano. Y la ganadería, desde mi punto de vista, tiene una percepción ambientalista, sostenible y de bienestar, que no es necesario darle más adjetivos. Y solo era eso, no quiero robar más tiempo. Muchas gracias y un abrazo. Muy bien. Pues muchísimas gracias por la intervención, Pilar. Y bueno, yo voy a clausurar esta sesión. Yo quisiera empezar pues felicitando a los tres ponentes. Han respetado el tiempo, como he dicho en varias ocasiones, pero aparte no ha habido superposición de conceptos entre ellos, ¿no? Lo cual es de agradecer, ¿no? Luego también quisiera agradecer el trabajo que han realizado, porque no es fácil realizar este tipo de protocolos. Son protocolos donde hay muchas variables, donde hay muchos índices, etcétera. Y yo pienso que estos protocolos estarán abiertos, lógicamente, a modificaciones futuras, porque yo creo que la ciencia de bienestar animal pues irá evolucionando, la fisiología nos seguirá dando datos, iremos introduciendo pues índices, biomarcadores, etcétera, y por lo tanto lo que yo pido a las patronales pues que sean abiertas en su trabajo. En segundo lugar, pues también quisiera decir que por lo que se ha visto la terminología hay que estudiarla, es decir, que el comité científico de las tres patronales, por favor, que estudien la terminología, ¿no? Es una terminología que la exige la sociedad, ¿no? Somos veterinarios, pero también comprendemos que la sociedad pues la interpreta quizás no en la misma forma que nosotros la interpretamos, ¿no? Y luego pues estoy de acuerdo en que el bienestar tiene una importancia social, económica y jurídica, que realmente pues la sociedad pues está muy concienciada con todo el tema de maltrato animal, pero también soy consciente pues que la sociedad no conoce lo que es bienestar animal. Yo creo que hay que transmitirlo. La sociedad necesita saber en qué se basan los pilares del bienestar animal, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante que esto se tenga en consideración, ¿no? Otro aspecto que me quedaba por decir es que efectivamente yo estoy de acuerdo en que hay que transmitirlo a la sociedad, hay que comunicarlo adecuadamente. No hay que confundir bienestar con maltrato, hay que unificar la terminología, sobre todo en lengua castellana. Tenemos pues, en nuestras sesiones de la academia pues, muchos participantes de países centro y sudamericanos y en consecuencia pues también ellos están aportando mucho a este campo del bienestar animal, ¿no? El tema de los biomarcadores es un tema que a mí me preocupa, ¿no? La validez de los biomarcadores, ¿no? Los marcadores se validan y hoy día estamos trabajando siempre con biomarcadores, ¿no? Todos los biomarcadores es algo que habría que tener en consideración, aunque Miguel Ángel Aparicio pues ha distinguido perfectamente pues, la obligación que tiene una explotación, pues lógicamente de saber perfectamente pues, que los animales no están sometidos a estrés, ¿no? Y luego, por otra parte, pues tiene que haber una acreditación externa. Y bueno, pues también hay temas que están con el bienestar animal pendientes, como son, no sé si es por mi especialidad, pero el tema de la castración, la utilización de anestésicos, que tienen que ajustarse a las normas de bienestar animal,
y lógicamente pues estoy de acuerdo que todo esto hay que estudiarlo, ¿no? Y por último, pues decir que me alegra saber pues, que los protocolos han sido basados en el conocimiento científico y luego en la realidad del país, ¿eh? Porque he visto que efectivamente hay mucha bibliografía, pero no se trata de copiar la bibliografía, sino que hay que leer la bibliografía, lo que se ha hecho en otros países y aplicarlo a la realidad nacional. Y nada más. Espero que no sea la última sesión sobre bienestar animal y espero que los tres ponentes pues, hayan recogido perfectamente las sugerencias, que se las hagan suyos y que, bueno, pues si pueden mejorar en la medida que sea posible estos protocolos de acuerdo con las sugerencias, pues es de agradecer, ¿no? Bueno, y antes de que nos retiremos, pues vamos a entregar los diplomas de reconocimiento, ¿no? Bueno, el primer diploma de reconocimiento es al excelentísimo señor doctor don Quintiliano Pérez Bonilla por su intervención como ponente en la mesa redonda celebrada el día de hoy sobre protocolos de evaluación de bienestar animal en España, firmado en Madrid, 17 de mayo, secretario general don Sabio Jiménez Pérez, ratificado por el presidente Arturo Ramón Anadón Navarro. Siguiente reconocimiento al profesor doctor don Luis Fernando González Lara por su intervención como ponente en esta mesa redonda sobre protocolos de evaluación de bienestar animal en España, firmado en Madrid el día 17, el secretario general Sabio Jiménez Pérez, el presidente Arturo Ramón Anadón Navarro. Y por último, el reconocimiento al excelentísimo señor doctor don Miguel Ángel Aparicio Tobar por su intervención como ponente en la mesa redonda celebrada el día de hoy, firmado por el secretario general Sabio Jiménez Pérez y el presidente quien les habla. Y nada más, pues muchísimas gracias por su presencia en esta sesión y esperemos poderles ver próximamente porque tenemos también una conferencia sobre el Pacto Verde, el Green Deal, que tiene mucha importancia sobre todo en la producción animal sostenible y competitiva. Me parece que es la próxima semana. Muy bien, muchísimas gracias por su presencia y saludar sobre todo a los que están en el otro lado del Atlántico, que están haciendo un esfuerzo en seguir nuestras conferencias.